veces se termina en 4 días, jóvenes. Tienen mucha actitud, mucha predisposición ustedes para aprender. El capítulo central del programa del manejo del paciente politraumatizado es evaluación inicial y manejo. Esto te guía a través de los siguientes capítulos la forma en que debes enfocar cada capítulo en el contexto del manejo del paciente politraumatizado. La revisión primaria es la piedra fundamental de la evaluación inicial del paciente traumatizado. Repite la revisión primaria frecuentemente para identificar cualquier deterioro en el estado del paciente que indica la necesidad de una intervención adicional. La revisión primaria está constituida por un eje central que es vía aérea permeable con control de la columna cervical, B, ventilación y respiración y oxígeno suplementario, C, circulación con control de hemorragias externas evidente y una evaluación neurológica rápida con una escala de Cloma de Glasgow. Los objetivos de esta sesión: vamos a ver la importancia de la preparación, cómo debe el centro de trauma estar preparado para recibir un paciente con trauma, saber interpretar un mecanismo de lesión. Con eso, para mí es fundamental que me expliquen un mecanismo de lesión, con lo cual yo ya voy a poder predecir y anticiparme a las eventuales lesiones, identificar la secuencia correcta de prioridades. Hemos dicho que en trauma, en general, en salud deberíamos atender a los pacientes por prioridades para la evaluación de un paciente con múltiples lesiones. Vamos a aplicar los principios de la revisión primaria, que son resucitación, anexos de la evaluación primaria y reevaluación, ¿verdad? Y lo mismo en la evaluación secundaria, los anexos de la evaluación secundaria y lo que es la reevaluación. Vamos a ver la importancia de reevaluar a un paciente que no está respondiendo adecuadamente en las distintas etapas del manejo del trauma. Y obviamente cuando ya uno conoce las características de su centro, ¿verdad? Y ve las limitantes en el contexto de recurso humano y recurso físico para la atención del paciente con trauma, ya de inicio el equipo sabe qué pacientes graves se pueden quedar y qué pacientes debemos trasladarlos a otra institución con mayor capacidad. Entonces, partimos la imagen de la derecha, de la pantalla, mano derecha. Muestra un varón de 18 años que condució un vehículo. Fíjense, ahí ha tenido un impacto frontal contra unos árboles, sobre todo afectando la parte frontal derecha. No tenía cinturón de seguridad, colisiona su vehículo contra un árbol. Esa es la M de mecanismo de lesión. L de lesiones, no son reportadas las lesiones. Así en traumas, los rescatamos y los trajimos. Signos y síntomas no son reportados. En el tratamiento dice que hubo una extricación prolongada. Ya de hecho la deformidad del vehículo nos habla de lo complejo que ha sido la extricación. Ha sido llevada en una ambulancia con oxígeno por mascarilla, bastante bien. Le han alcanzado a poner líquidos venosos administrados por vía periférica y está inmovilizado una tabla espinal larga. Ya una extricación prolongada, en este caso hay que optimizar el traslado más que estar colocando vías venosas que se van a salir en el traslado. Lo difícil de poder conversar en esto y hacer interactuar, pero lo vamos a hacer, es preguntas para la discusión, preguntas poderosas para la discusión, ¿verdad? En el cuadro ustedes tienen el mecanismo de lesión, no tenemos lesiones ni signos ni síntomas y tenemos muy poco aportado pero suficiente en el tratamiento. Preparación. ¿Cómo te prepararías para la llegada del paciente? Pregunta 2. Para estar preparado, ¿qué información adicional sería útil conocer? Y 3, de la historia. ¿Cuáles son las lesiones potenciales que este paciente puede haber sufrido? Entonces, el mecanismo de lesión nos habla de las características del trauma ocurrido, ya sea en vehículo, en moto o pedestre, con el cual uno puede ir prediciendo y decir, de acuerdo a las características que reportan los rescatistas, en qué condiciones se encontró el paciente y cómo fue el impacto. Tenemos que estar preparados para la llegada de un paciente gravemente lesionado y además es muy importante preguntar durante el traslado o a una persona que venga con él acompañando una mnemotecnia que es la historia amplía.
¿no? Alergias, medicamentos, patologías asociadas, libaciones y lo último que estuvo haciendo, alimentos ingeridos en el último momento. Vamos avanzando. Acuérdense lo que tenía. El reporte de los servicios prehospitalarios, el paciente está letárgico, ¿verdad? También, o sea, con compromiso del sensorio, y hay un TEC, está murmurando ininteligiblemente, ¿ya? Ahí ya nos está dando un dato de evaluación verbal de la escala de coma de Glasgow, palabras ininteligibles. El paciente tiene lesiones faciales, obviamente el impacto ha sido frontal, ¿ya? Entonces estamos hablando con un TEC grave, paciente con lesiones faciales, ya va a ser difícil el manejo de la vía aérea, y los signos vitales son frecuencia cardíaca de 120, presión arterial de 90-40, frecuencia respiratoria de 24, saturación de oxígeno de 89 y una temperatura de 36. Es un paciente gravemente lesionado que tiene las características, la descripción es más que suficiente para asumir que este es un paciente gravemente lesionado con un TEC grave, con un trauma facial y además en un estado de shock. Basado en esta información, ¿qué intervenciones se pueden realizar en el ámbito prehospitalario? Fíjense, ¿no? De los servicios dice que el paciente está letárgico, murmurando ininteligiblemente, a hacer en ese instante una escala de coma de Glasgow, lesiones faciales, ver el de permeabilizar la vía aérea superior, cosa de que cuerpos extraños, sangre o dientes rotos no estén obstaculizando. Y obviamente en el contexto de los signos vitales ya estamos hablando de un paciente con un shock grave, con una presión arterial de 90-40 y con una frecuencia respiratoria, una taquicardia, una frecuencia respiratoria de 24. ¿Qué pacientes deben ser trasladados inmediatamente al centro de trauma basados en su presentación clínica en el lugar del incidente? Esto se llama triaje, ¿no? Cuando llegue el personal de rescate al sitio del accidente, el oficial de triaje es un experto que tiene la capacidad de, en un par de segundos y con una maniobra, poder diferenciar la gravedad de los pacientes en el sitio del accidente y definir de acuerdo a dos características: recursos humanos y recursos físicos y número de accidentados y gravedad de las lesiones. Entonces, de acuerdo a esto, él va a elegir una tarjeta de color y va a ir dando prioridades para la atención y traslado de este paciente. Todo esto fue en la fase prehospitalaria y la imagen es más que suficiente, ¿verdad? Donde es fundamental que el equipo de emergencia, dirigido en este caso por el médico, más sus acompañantes, en este momento se ven 3, estén escuchando atentamente a la información entregada por el paramédico, todo lo previo, que va a ser de vital importancia en presumir las lesiones que tiene el paciente y la conducta a tomar. Llegó el paciente al hospital, ahora es nuestro, tiene una frecuencia cardíaca de 120, una presión arterial palpable de 90, se deterioró, el paciente está gravemente lesionado, una frecuencia respiratoria de 20, saturando 82, también hubo deterioro de la saturación de la parte respiratoria. Continuamos, es un paciente con un TEC grave, con un trauma facial severo, con datos de dificultad respiratoria, pues la saturación muy baja y además en datos de shock. ¿Qué aspectos clínicos nos preocupan? El paciente ha llegado al hospital, indudablemente, los signos vitales son extremadamente alarmantes. Taquicardia, acá ya estamos hablando de hipotensión, y la hipotensión es una manifestación, ¿verdad? Eso ya se les he explicado. Las manifestaciones precoces de un estado de shock son los fenómenos compensatorios frente a una pérdida de volumen, que son taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría y alteraciones del sensorio. Este paciente ya estuvo en shock en el sitio del accidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba hablando palabras ininteligibles, estaba por somnoliento. Además de esto, ahí tienes 2. Estamos hablando que tiene una escala de coma de Glasgow de aproximadamente 7, lo cual implica una intubación orotraqueal urgente, una vía aérea definitiva, pero a pesar de eso tiene un trauma facial y no sabemos si nos va a permitir. Y el estado de shock, ¿no?,
que prácticamente en estas condiciones ya es fácil confirmarlo. Hemos dicho que la atención del paciente con trauma es por prioridades, el manejo es por prioridad. La prioridad inicial no es C, no es D. La prioridad, no porque sea TEC, vamos a empezar por D, sino la prioridad número 1 es vía aérea permeable con control de la columna cervical, porque eso nos va a dar un soporte para la atención. Aquí invitar un cafecito, nos va a dar el soporte necesario, ¿no? Porque si tú vas a estar más preocupado en estabilizar la fractura, controlar el sangrado, te vas a quedar con un paciente de muerte cerebral. Tenemos que asegurar una vía aérea definitiva, vía aérea permeable, una vez corregido el defecto, o sea, detectado el problema en A, resucitación, anexos de la revisión primaria, reevaluación y pasamos a B. Las prioridades son eso. La revisión primaria, a ver cuán certeros estábamos, dice, revela trauma facial evidente y un murmuro ininteligible. Entonces, TEC, lo que hemos dicho, TEC grave con un trauma facial. Además, ahora estamos auscultando el tórax. En B hay disminución de ruidos respiratorios en el hemitórax izquierdo y las venas del cuello están planas, obviamente por el estado de shock. Por lo tanto, además hay un trauma de tórax, ¿no? Y puede haber un neumotórax. No existen datos de neumotórax, atención. Hay un sangrado mínimo por una fractura expuesta del fémur izquierdo, ¿no? Ya, entonces uno tiene que saber qué cantidad de sangre queda secuestrada en una fractura de fémur, aproximadamente entre 750 y 1000. Hay moretones en el hemitórax izquierdo en la zona del impacto, hemos dicho, con disminución de la ventilación y probable fractura de pelvis. Entonces, probable fractura de pelvis, una fractura de fémur, ya tenemos los focos probables donde esté la sangre escondida. Localiza dolor en las extremidades superiores. Fantástico, porque la pierna izquierda está fracturada, ¿verdad? No la mueve. Moviliza las extremidades. Entonces, gime al estímulo doloroso, no abre los ojos. Ahí te está dando los 3 parámetros de una evaluación de escala de Glasgow. Apertura palpebral, respuesta verbal, gime, localiza el dolor en las extremidades superiores. Como no podemos interactuar, entonces ahora ustedes, hasta que pase en 2 diapositivas, me dirán cuánto es su escala de coma de Glasgow. ¿Qué aspectos clínicos preocupan? Hemos dicho ahora cuáles son sus prioridades en el manejo. En este manejo es un TEC grave con una escala de coma de Glasgow de 7, que tiene un trauma facial severo. Además, hay un trauma torácico con un probable neumotórax. Por lo tanto, nuestra prioridad es vía aérea permeable con control de la columna cervical. B, en ese instante recurrimos a los anexos. En la auscultación de tórax dijimos, tómenle una radiografía de tórax y de pelvis para descartar además la presencia de un hemo o de un neumotórax y fractura de pelvis. Esas son nuestras prioridades en las cuales vamos avanzando. Y sigue. Ahora sí, estábamos en lo correcto. Paciente con TEC grave, necesita ser y una escala de coma de Glasgow de 7 o menos, es sinónimo de intubación, vía aérea definitiva. Fractura de fémur reducida e inmovilizada, se ha colocado el inmovilizador pélvico. Se ha pasado 500 de solución cristaloide tibia y una unidad de paquete de glóbulos rojos no cruzados por vía endovenosa. Ahora, sus signos vitales son de 97, su presión arterial de 110/64, respiraciones de 24, saturando 96. El grave problema de este paciente era fundamentalmente, ¿no?, la parte del trauma facial y el TEC. Ahora, el paciente empieza a responder al estímulo verbal. Abre los ojos y trata de apartar tus manos. Listo. ¿Cómo evalúas la parte de la escala de coma de Glasgow en este instante? Vamos, uno de ustedes. Estamos con ¿cuántos asistentes?
A ver, Nicolai. Con las maniobras realizadas, la resucitación ha sido óptima y el paciente empieza a responder al estímulo verbal. No significa que esté hablando porque el paciente esté intubado, pero clínicamente se ven que sus signos vitales van hacia la estabilización, ¿no? La frecuencia cardíaca bajó, la presión arterial ha mejorado, pues es mágicamente, la frecuencia respiratoria 24, saturación 96, lo cual habla prácticamente que el grave problema probablemente ha sido un trauma facial que estaba comprometiendo la vía aérea y el TEC también ha mejorado por la hipoxia cerebral y con la intubación más el oxígeno, este paciente va mejorando rápidamente, abre los ojos y trata de quitar las manos. O sea, tu escala de coma de Glasgow, que estaba de 7, ahora está en 11. Eso significa que tus medidas aplicadas son excelentes, la resucitación ha sido óptima. Los anexos tenemos que ir colocando, le han puesto oxígeno de repulso, le han puesto un mango de presión arterial, ¿no? Después están haciendo una escala de coma de Glasgow, han inmovilizado la fractura, han puesto inmovilizador pélvico y además de cristaloides han pasado coloides. Dice, ¿qué anexos y tratamiento adicionales ordenaría usted en este momento? ¿Ya? El paciente ya ha transcurrido. Este es un telón, un caso clínico que se va desarrollando a lo largo de la clase. Claro, esto para hacerlo en presencial es fantástico porque tú puedes ir interactuando con todos, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar que el paciente está intubado, su fractura de fémur izquierda está estabilizada, le han puesto un fijador, un inmovilizador pélvico, han pasado cristaloides más coloides y está intubado. ¿Qué anexos y tratamientos adicionales ordenaría usted en este momento? Todos los anexos de la revisión primaria. Laboratorios, la rutina básica, o sea, el UGOP, más grupo sanguíneo, determinación de alcohol y drogas en sangre, y si es mujer, test de embarazo, si es mujer joven. Además de esto, radiografía de tórax, radiografía de pelvis, radiografía de columna cervical. También vamos a pedir nuestro anexo va a ser coloque oxímetro de pulso, coloque sonda nasogástrica, coloque una sonda urinaria para evaluar la resucitación y estamos con nuestros anexos de la revisión primaria completos. ¿Cuándo debe ocurrir el traslado y qué estudios son necesarios antes de trasladar al paciente? Es un paciente con politraumatismo y un TEC grave que yo no tengo las condiciones adecuadas u óptimas para darle la mejor atención. No tengo tomógrafo en mi servicio, por lo tanto ya definitivamente un paciente con TEC y trauma facial tengo que trasladarlo porque es un paciente con múltiples lesiones y hay que trasladarlo en forma óptima una vez realizados los contactos con los sitios de traslado, haber realizado las maniobras necesarias, la revisión primaria, resucitación, anexos, revaluación y si el tiempo nos permite, la revisión secundaria e enviar al paciente con un profesional de la salud, una enfermera o auxiliar que aseguren un óptimo traslado en el camino. Ahora, entre tanto trasladamos, el nivel de conciencia del paciente disminuye. Otra vez se está comprometiendo, ¿verdad? TEC. Entonces, ya estamos hablando de un cuadro que es bastante frecuente, que se presenta en trauma. El paciente abre los ojos a la presión y se aleja del estímulo, flexión normal. Todo esto, estas últimas 3 diapositivas han rondado en lo que es escala de coma de Glasgow, ¿verdad? Y como esto es chino, la escala de coma de Glasgow es una escala pronóstica que te evalúa el estado de conciencia. Se ha adaptado muy bien al tema del manejo del trauma y TEC y evalúa 3 esferas fundamentales. La apertura palpebral, ¿no? Y que tiene una escala que va de 0 a 4, de 1 a 4, perdón. Y más pupilas, la respuesta verbal que va de 1 a 5 y la respuesta motora que va de 1 a 6. La sumatoria de estas 3 esferas les va a dar y cada uno tiene pues su interpretación, ¿verdad? La respuesta verbal, la apertura palpebral,
espontánea, solito abre los ojos. 4, al estímulo verbal le hablas, ¿qué te pasó? ¿Puedes abrir los ojos? Abre los ojos. 3, al estímulo doloroso, cuando le hablas no abre los ojos, le aprietas la tetilla o algún sitio doloroso, sensible, y abre los ojos, hay apertura palpebral. 2, y sin respuesta ni al estímulo verbal ni al doloroso. 1. Lo mismo ocurre en la respuesta verbal, desde una respuesta orientada hasta ausente, y una respuesta motora desde lo que es obedece órdenes hasta decorticación y descerebración, donde tenemos una escala de Comer de Glasgow máxima de 15, una mínima de 3, y clasificamos el TEC cuando veamos el capítulo 6 en TEC leve, TEC moderado y TEC severo. El paciente abre los ojos a la presión y se aleja del estímulo. Sus signos vitales, ligeramente otra vez la taquicardia, está manteniendo la presión arterial y buenos ruidos respiratorios bilaterales. Al parecer solo ha sido contusión torácica, sin neumo ni hemotórax, entonces tenemos que ir avanzando, ¿verdad? La revisión secundaria. Una vez que nosotros, ¿cuándo pasamos a hacer la revisión secundaria? Cuando hemos concluido con la revisión primaria, hemos hecho el A, el B, el C, el D y el E, hemos resucitado al paciente, hemos utilizado los anexos, hemos reevaluado y el paciente está en estas condiciones estables y todavía tenemos un tiempo suficiente antes del traslado, porque hemos dicho que este paciente se traslada, para continuar con una revisión secundaria. Entonces, partimos con la revisión de la punta de la cabeza a la punta de los pies, con la semiología clásica convencional. Inspección, palpación, percusión, auscultación en los lugares que correspondan, y empezamos normalmente por lo que es comprimir el cráneo y revisar el cráneo para ver sitios de sangrado, depresiones, crepitaciones óseas, hematomas. Inmediatamente vemos el macizo facial, la simetría del macizo facial, las prominencias óseas, la pirámide nasal, el conducto auditivo externo, si tiene sangre, si tiene líquido cefalorraquídeo, las fosas nasales, la apertura palpebral, la apertura bucal, ¿no? Inspección, palpación, apertura a la cavidad oral para desobstruir la vía aérea si es que fuera, y vamos encontrando ciertas cosas. Dice que su pupila izquierda es de 5 milímetros, mínimamente reactiva. Otra vez TEC. La pupila derecha 6, reactiva. Son casi simétricas, pero la izquierda no está respondiendo. Ya nos está dando algún dato de focalización. Otra vez el TEC dando vueltas. Hay laceración y lesión de tejidos blandos de la región frontotemporal izquierda. No hay sangrado activo, o sea, el impacto ha sido en este sitio, en el lado frontotemporal izquierdo. Por lo tanto, ya nos está diciendo acá hay una arteria, la meningia media, ¿verdad? Que en este tipo de impacto suele sufrir, y cuando se rompe, se lesiona la meningia media, tenemos un tipo de hematoma, que luego les comento, que seguramente ha sido ese. Además, el impacto ha sido en todo el lado izquierdo, tiene hemotímpano izquierdo, o sea, tiene un TEC cerrado, con sangre en el conducto auditivo izquierdo, por dentro del tímpano no hay flujo. Hay equimosis grande en el emitórax anterior izquierdo, pero sin alteraciones radiológicas, y el abdomen está blando y no distendido. Nuevamente, nuestro paciente está con un TEC grave, probablemente ya está empezando con datos de focalización. Vamos a plantear la presencia de un hematoma epidural por el tipo de impacto, la localización, y urgente necesitamos una TAC y una evaluación por neurocirugía, y probablemente este paciente requiera un examen, un tratamiento quirúrgico urgente. ¿Qué ocurre cuando la condición del paciente cambia? Estás haciendo evaluando vía aérea permeable con control de la columna cervical. Listo, estabilizaste se intubó la vía aérea, pues como en este caso vamos a remitirnos, se hizo vía aérea definitiva y vamos bien, la saturación subió a 97, el paciente está en mejores condiciones. Pasamos a B, estamos examinando el tórax, infección, palpación, percusión. Acuérdense, hay zonas de contusión y laceraciones en el hemitórax izquierdo. Buscamos crepitaciones óseas, crepitaciones aéreas, deformidades a la auscultación.
decía que había disminución de los ruidos en el campo izquierdo, pero que la radiología ha descartado, ¿verdad? Campo derecho a la inspección, a la palpación, a la percusión. Y si de repente, en este instante, entre tanto estamos B, el paciente se deteriora nuevamente, baja la saturación, aumenta la frecuencia respiratoria, retornamos a A. Eso se llama reevaluar las condiciones del paciente cuando cambian. Vuelves a A, nuevamente te aseguras cómo está Puede haber ocurrido que el estudiante novato no tiene mucha experiencia y al ambucear jaló y sacó el tubo endotraqueal, y para que no les riñan se quedó ahí calladito, ¿verdad? Entonces, ahí está la explicación del deterioro. ¿Cuándo ocurre la revisión secundaria y cómo se realiza? Ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. La revisión secundaria se realiza cuando hemos concluido con la revisión primaria, el paciente está hemodinámicamente estable y podemos iniciar la revisión secundaria, la revisión de la punta de la cabeza a la punta de los pies en la parte anterior y posterior, con la clásica semiología, inspección, palpación, percusión y auscultación. Y seguimos con el paciente. Tengo un paciente delicado, dame un minuto. No hay neurocirujano, dijimos, en el hospital. Aló. Qué difícil comunicarse con ustedes. Déjame cortar. Dijimos que no había neurocirujano, ¿verdad? No hay tomografía. La decisión es trasladar al paciente a otra institución porque... Ay, perdón. Aló, buenas tardes. Qué terrible es comunicarse con ustedes. He pedido he pedido por escrito al interno todo. No hay cómo comunicarse con ustedes. Necesito que pidan plasma y plaquetas. ¿Lo han hecho? Y 4 plasmas. Sí. ¿Cuánto ha dado el drenaje ahora? Sí. Después de eso. Ah, ya. Fantástico. Ya, nos quedamos tranquilitos. Paciente bien estable, tranquilo, no lo muevan. Yo voy enseguida. Si quiere tomar agüita, le pueden dar solo unos sorbitos de agua. Ya, yo voy en camino después de terminar mis clases, ¿ya? Chao, gracias. Chao, chao. Urgente, urgente. Chao, gracias. Entonces, la decisión de traslado está tomada y tienes que trasladar al paciente, no con criterio de deshacerte del paciente, sino trasladarlo en condiciones óptimas con un personal altamente capacitado. Y una vez que tengas el contacto realizado con la institución y con la familia, obtener los consentimientos y ordenar todo lo que se ha hecho para trasladar al paciente y que llegue. En nuestro medio esto no ocurre. Tú llamas al hospital viernes y dices, doctor, tengo un paciente que te cuelga el teléfono, no hay espacio, nunca hay espacio en terapia intensiva. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico de Quillacollo? Dice, todo el tiempo nos rechaza, agarran en la ambulancia, agarran su carrito y lo empujan al servicio de emergencia y llega a emergencia y no saben qué hacer, tienen que aceptarlo, ¿verdad? Y a la media hora vuelven a recoger sus carros. O sea, eso no es lo mejor. Y en el camino, además, las condiciones del traslado no han sido las óptimas y no sabemos en las condiciones que ha llegado ese paciente al lugar de derivación. ¿La familia insiste en obtener un ataque de cráneo? Por supuesto que sí. Hemos dicho, sí es necesario un ataque de cráneo. Eso es lo que necesita nuestro paciente en este momento porque tiene un TEC grave, un hematoma epidural y va a necesitar un neurocirujano y cirugía. Pero sabemos que no tenemos TAC y además de que no hay neurocirujano, ¿verdad? Entonces aquí viene, qué lindo, le voy a hacer la TAC, me voy a demorar 40 minutos solo por el hecho de decir, miren, ¿verdad? Yo tenía razón, tenía un hematoma epidural. No, el procedimiento va a demorar el traslado del paciente. Ese paciente necesita urgente ser trasladado, por lo tanto, no realices maniobras que no van a cambiar tu conducta. Si tienes terapia intensiva, tienes quirófano, tienes TAC, tienes neurocirujano, hazle de todo porque ahí vas a resolver. Aunque esto retrasará significativamente el traslado. El personal para el traslado está listo.
¿Estás de acuerdo y por qué? Sí, absolutamente de acuerdo. Estoy de acuerdo con el traslado, no con que se haga un TAC. ¿Qué información debe proporcionar usted al hospital receptor? El médico de guardia, el médico de turno que atendió a este paciente, se tiene que comunicar con el médico de turno que va a recibir al paciente en otra institución. Paciente de 25 años de edad, conduciendo su vehículo sin cinturón de seguridad, sufre un impacto frontal contra unos árboles, destrozando toda la parte frontal del vehículo. La extricación o rescate del paciente, nos comentan los paramédicos, que fue muy complicado y llegó hace 30 minutos a nuestra institución un paciente en condiciones inestables con un TEC grave, aparentemente haciendo un hematoma epidural. Además, tiene un trauma facial con grave dificultad respiratoria que exigió la intubación en ese momento. Además, venía con collar cervical, inmovilizado en una tabla espinal larga y con una zona de laceración y contusión en el hemitórax izquierdo, que se descartó radiológicamente la presencia de neumo o hemotórax. Hay una sospecha de fractura pélvica por la cual se le colocó inmovilizador pélvico y tiene una fractura del fémur izquierdo evidente que ha sido inmovilizada. Las condiciones en este momento, luego de la intubación, son adecuadas para el traslado y estamos trasladando por tierra en nuestra ambulancia acompañado del médico de turno y además de la enfermera del servicio de emergencia. Listo, esa es la forma de entregar un paciente, ¿verdad? Y cuando tú escuchas esas cosas, es un bálsamo de academia, de ciencia, y dices, pucha, qué maravilla, ¿no? Ese hospital merece tener neurocirujanos, merece tener tomografía y todo, porque tiene un recurso humano altamente capacitado. Y tú llegas al otro hospital, llega el paciente y ¿para qué sirve este collar? Y lo botan el collar cervical, ¿no? Y saquen esa cosa. Eso es muy común encontrar, ¿verdad? Esa es la forma de trasladar al paciente y el paciente es trasladado a un centro de trauma por vía aérea. Países de primer mundo, el paciente pasa cirugía para la evacuación de hematoma intracraneal. ¿Cuán importante es mecanismo de lesión, la clínica y el saber, ¿no? O sea, lo que es el constructivismo, el saber hacer y el hacer, el conocer todo lo que es trauma. Esta es la Biblia del paciente politraumatizado, el ATLS, y te lo cuenta de tal manera que parece un cuento, ¿verdad? O sea, y además de que es súper atrayente cada capítulo que no te suelta, cuando obviamente tienes ganas de aprender. Y vamos por el camino, ¿verdad? No nos mostraron una tomografía, solamente el mecanismo de lesión, el saber, el conocer, el saber hacer y el trabajo en equipo. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Doctor. Sí, señor. Cuando mencionaba que se tiene que enviar al paciente con toda la información y exámenes que se le hayan realizado, ahí entraría el Hugo que se le ha hecho, ¿no? Del hemograma y lo demás, ¿no? Junto con toda esa información, llevar al paciente. Todo en absoluto, ¿verdad? Entonces, es bueno que tú tengas también un respaldo, porque ahora es medicina basada en evidencia, y es bueno tener respaldado todo lo que le hiciste, porque si mandas y tienes que mandar con una copia, y tú te quedas además con el original o una otra copia en tu file para ver, o sea, yo saqué al paciente, llegó con escala de coma de Glasgow de 7-8, lo intubamos y está saliendo de mi institución con una escala de 11. Ha llegado al hospital con una escala de coma de Glasgow de 11 porque entregó mi médico y la enfermera, y nos llaman 3 horas después y nos dicen, el paciente está con escala de coma de Glasgow de 7. Obvio, pues porque no lo han operado hasta ahora, doctora o doctor. Ese paciente tiene un hematoma epidural, ya debía haber sido visto, ya debían haber hecho tomografías, haber sido visto por el neurocirujano, y ese paciente ya debía haber sido drenado su hematoma epidural hace rato. Ellos te están llamando para echarte la culpa, ¿verdad? Para quitarse la responsabilidad. Entonces tú tienes que tener todo registrado, y cuando venga el momento de las auditorías, tú dices, aquí está, mi paciente salió así, llegó así, lo atendimos y salió así, trasladado, y entregamos en el hospital B al médico Z en Glasgow 15, hemodinámicamente estable, intubado, verificada la vía aérea y con todos los estudios complementarios que tenía realizado el paciente. Esa es la forma, pero
Eso ocurre en todos lados, menos en nuestro medio, lamentablemente. Gracias, doctor. Otra pregunta. Doctor, Yo en ya no el me voy a caso de... molestar en preguntarle, yo voy a volar, ya entendí cuál es la posición de estos estudiantes de cuarto año, ya, y que se cruza patología, que tienen clases de farmaco. Es un desastre la facultad, pero vamos a acreditar a no sé dónde dentro de a poco, ¿no? Yo voy a volar porque he visto de que tienen poco interés, así que hoy es la última clase única y a partir de mañana vamos a hacer capítulo 2, 3 y 4, o sea, vía aérea, shock y trauma de abdomen, trauma de tórax y abdomen. Esto lo terminamos probablemente hasta el día lunes. ¿Les quedará algo? Esa es la duda. Yo sé que esto todo queda registrado, pero como hoy yo mandé una nota y unas fotos al doctor Chiquitarán, que es su coordinador, que a las 18:13 no había nadie porque tenían clases de patología. Yo no sé, no sé la única facultad donde pasan clases al mismo tiempo de patología, de farmaco, de cirugía 1, de medicina. Bueno, el resultado es el producto que se forma. Pregunte, joven. Doctor, quería saber en el caso del ABCD del trauma, cuando menciona de que hay que realizar exposición y control del medio ambiente, ¿qué llegaría a pasar si el paciente sufre de hipotermia y cómo podríamos solucionar esa cuestión de la hipotermia? Si estoy en Santa Cruz, los cambitas no saben qué es hipotermia, ¿verdad? Ni en el peor surazo. Entonces, se evalúa el contexto geográfico, se evalúa el contexto de la temporalidad. Ya estamos empezando con el frío, por ejemplo, en Cochabamba. Estamos a una primera semana de mayo, ya se está sintiendo en la mañana un poco de frío, en las nochecitas ya es. Entonces, cuando se accidenten en junio, julio, por lo visto va a haber este cambio climático, va a ser una temporada muy fría. Las condiciones térmicas, las condiciones del accidentado, ¿verdad? A mí me dicen se ha accidentado en el Confital, 4.000 metros, frío. Se han demorado 1 hora en rescatar al paciente, más frío todavía. Y llega al servicio de emergencia y están con aire acondicionado. Entonces, todas esas condiciones una las tiene que prever. Lo que interesa es las condiciones de atención para el paciente, no el confort para el equipo médico. No, encendeme el aire, que me hace calor. No, el confort es para el paciente, ¿verdad? Y si está viniendo de un lugar frío, está con temperatura baja, pues es hipotérmico. Y si el tiempo transcurre, ustedes, y si el médico no sabe, se van a juntar la tríada mortal: hipotermia, acidosis, coagulopatía. Y ni el mago más famoso del mundo lo va a revivir a ese paciente. Hipotermia, acidosis, coagulopatía. Éxito sería todo. Ahí terminó. Hagas lo que hagas, ya no vas a tener absolutamente ninguna respuesta. Entonces, en E tiene una camisa Lacoste, ¿verdad? Finísima, fachera. No me preocupa. Más me preocupa la estabilidad de su cuello. Tijera. Su pantalón es un Calvin Klein, todavía con el precio y la marca nueva. No me interesa. Tijera y corte, ¿verdad? Y más encima si está mojado y frío. Quitamos la ropa, examinamos al paciente el anterior, movimiento en bloque, retiramos el resto de la ropa mojada, tomamos las placas radiológicas y cubrimos al paciente con una manta caliente. Lo importante es evitar que nuestro paciente se enfríe. Gracias, doctor. ¿Qué más? Doctor, una pregunta. ¿Sabes qué? Cuando a mí me preguntan, me gusta que digan sus nombres, aunque yo lo estoy viendo, ¿no? Así se rota en el hospital. Cuando yo pregunto, mis estudiantes responden Marisabel Guzmán, el triángulo de calor, así. Doctor, Marisabel Guzmán, mi pregunta es sobre
En el caso de que la persona accidentada es una mujer embarazada en el primer trimestre, ¿qué precauciones debe de tener al realizar la evaluación primaria y la revisión secundaria, doctor? La edad, el sexo, el estado fisiológico, el embarazo, la condición de partida no modifica la atención. Las prioridades son las mismas. A, B, C. ¿Ya? O sea, no está embarazada, primero voy a ver si la guagua le voy a hacer un ecograma. No. Las prioridades, si tú haces una buena vía aérea en la mamá, estás haciendo una excelente vía aérea para el feto. Ese es el concepto. Las prioridades son las mismas. Ahora, ¿qué tengo que saber del embarazo? Fundamentalmente, detectarlo en una etapa precoz que no se ve. Estamos hablando de que el primer trimestre todavía es intrapélvico, entonces me interesa saber mucho el mecanismo de lesión para ver si hay sufrimiento fetal, ¿verdad? Y confirmar el diagnóstico con un test de embarazo. En este primer trimestre todavía no son muy grandes los cambios, ¿verdad? Todavía el útero está intrapélvico, no ocupa espacio en el abdomen, probablemente acolchado por el líquido ascítico y el grosor del útero, ese producto no ha sufrido demasiado. Entonces, pero uno tienes que saber los cambios fisiológicos del embarazo que ocurren en la medida que va aumentando la hipervolemia fisiológica del embarazo. Después está el tema de lo que es la anemia del embarazo común, pero por un incremento de la hipervolemia. Los cambios hormonales van a condicionar cambios en lo que es el tema de la respiración y el movimiento diafragmático en relación a úteros más grandes, obviamente, pero en este estadio lo que nos interesa mucho es la viabilidad del producto del embarazo, ¿verdad? Entonces, una vez hecho el ABC en nuestra paciente más el DIE, entonces hemos detectado que tiene un embarazo, test positivo, llamen al obstetra. Esa es la siguiente medida, llamen al obstetra, que él se encargue de ver y estudiar. O sea, nosotros ya hicimos nuestro trabajo y vamos a estar alertas a lo que hacen. No, doctor, hay que pedir una ecografía para ver si el producto del embarazo está viable o ha habido muerte fetal. Es así como se maneja. Llamas al obstetra, pero tú has hecho la revisión primaria. No se olviden, las prioridades son las mismas. No cambian. A, B, C. Está bien, doctor. Gracias. Quedan 4. Apúrenle que tengo que ir al hospital, a la clínica, diré al hospital. 26 asistentes. Felicidades a ustedes, ¿no? Que les interesa. Ojalá leyeran, pero el tema es que hay cosas que en medicina necesitan interactuar. Necesitas ver, necesitas tocar, ¿verdad? Y acá la virtualidad es fantástica, pero tiene que haber. Están haciendo esa clase nos han enviado una comunicación donde un estudiante va a hablar de un tema cultural, no sé qué cuestión. Eso lo haremos virtual, porque es pura teoría, ¿verdad? ¿Cómo es el título? Conciencialización de lo que se va a hacer la acreditación, de la evaluación interna, no sé. Eso podríamos hacerlo virtual, pero están haciendo, obviamente, es un tema con otros fines. Mañana de 9 a 12, entre 9 a 1, creo que en el aula, así que eso puede ser virtual, pero esta clase, por ejemplo, el trauma, debería tener el tema de lo que es la combinación. La inteligencia artificial les dice eso, ¿verdad? La combinación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y la construcción del conocimiento es una combinación híbrido, virtual. La virtualidad entró para quedarse, eso es cierto, pero tenemos opción, tenemos espacio. Entonces, venderemos los espacios de San Simón. ¿Para qué está el aula magna? ¿Para qué está esa cuestión? Entonces, tienen que ir acompañados de una clase magistral de inicio, por decir, en mi módulo, ¿no? El resto, no sé cómo vayan a ver ellos. Listo, evaluación inicial y manejo. El capítulo 1 se da. El resto lo hacemos virtual, pero ya saben cómo se va a manejar. A mitad hacemos una sesión intermedia de evaluación práctica y otra evaluación teórica presencial final al final del módulo. Me preocupa a mí la enseñanza porque si no fuera una preocupación para mí, lo haría igual que el resto. Ya vamos a dar charla 1, charla 2, charla 3, que les vaya bien. No sé si aprendieron.
Me preocupa porque el nivel está muy, muy bajo. Listo, jóvenes. Otro vuelo on time, mañana a las 18, no sé si llegarán, pero mañana no los voy a esperar. Y voy a partir volando a las 18:00 con capítulo 2 vía aérea y capítulo 3 shock. Y si nos da, vamos a hacer capítulo 4 más. Buenas noches. Descansen. Chao, chao. Hasta mañana. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias. Doctor.